Egunon, La Gran Ilusión, Diario Secreto del Brexit, 2016-2020, por Michel Barnier. La Gran Ilusión es una película del año 1937. No vamos a hablar de la película de La Gran Ilusión de 1937. Eso que lo haga otro. Y otro puede ser yo mismo, pero dentro de 50 años o dentro de 800 meses. Este es un libro que la parte importante es Diario Secreto del Brexit, a pesar de que no es que sea un diario muy secreto, porque podía yo mismo hacer unas inquisiciones respecto a lo que realmente es parte secreto. Digamos que es secreto porque buena parte de los medios de comunicación y redes sociales se han metido y entrado en este tema del Brexit por otros vericuetos mucho más golosos, más, digamos que golosos en tanto en cuanto polémicos, pero digamos que han entrado al trapo en muchos asuntos, como aquel del NHS, el Servicio Británico de Salud, respecto al dinero que supuestamente iba a Bruselas y que iba a invertirse en el sistema nacional británico de salud nacional, lo cual es curioso en un país que tiene 4 nacionalidades, 4 naciones, como lo dijo Donald, no, David Cameron, porque Donald J. Trump hizo votos por el Brexit muy poquito antes de la votación. Luego hablan de injerencia. Pues David Cameron, cuando anunció su dimisión tras el resultado del Brexit, dijo que había 4 naciones, si lo dijo sin rumor, llamada Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte. Y no hay ningún problema. Michel Barnier es francés, un funcionario europeo y reclutado por la Comisión para liderar la negociación del Brexit con los británicos, con 2 vertientes. Una primera, la negociación del acuerdo de retirada, y después, la segunda parte, el acuerdo de relación futura con el Reino Unido, que ha entrado en vigor de manera definitiva en el 1 de enero del 2022, es decir, hace 4 días, como quien dice. Después de elementos transitorios y dilatorios de un proceso que supuestamente iba a durar entre el 29 de marzo del año 2017 y el 29 de marzo del 2019, pero esos, digamos que periodos, digamos que estaban muy mal calculados. El artículo 50 jamás debió existir, o sí tiene que existir, porque es algo que no tiene mucho sentido, esto de salirse de un club en el que uno participa de manera voluntaria, y más cuando se produjo un referéndum de ingreso. Es curioso porque este Michel Barnier es golista y el general Charles de Gaulle tiene la dualidad. Por un lado, el mensaje del 18 de junio del año 40, que se produce a través de la BBC desde Londres, de resistencia, del inicio de la Francia eterna, que trató de salvar a sí misma con la apertura del frente en Normandía y luego la liberación de París el 26 de agosto del año 44, a pesar de que es una confesión de los aliados, sobre todo los británicos, pero también los estadounidenses, de abrir paso a la división del general de Lettres de Tassigny para que finalmente la 9 fuera la primera el primer regimiento en entrar en París. Formalmente, supuestamente se establece esa dialéctica respecto a que los franceses se liberaron a sí mismos, a pesar de que es más bien falsa, porque los canadienses, los británicos y los estadounidenses fueron los que pusieron la carne en el asador desde Normandía hasta las barriadas del exterior de París. Pero a la vez, el ilustre general de Gaulle, que vuelve a la carga en el año 58 con aquel golpe de mano que inaugura la Quinta República, la actual Quinta República Francesa, vetó en 2 veces, en 2 ocasiones, el ingreso del Reino Unido a las comunidades europeas, porque recordemos, en los acuerdos de Messina, previos a la creación de la Comunidad Europea,
A principios de los años 50, los británicos establecieron la idea de que no querían un acuerdo de integración, sino un acuerdo de libre comercio, y por eso crearon la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, que en principio incorporaba a buena parte de la mitad de Europa Occidental. Recordemos que habría 3 asociaciones en los años 50 y 60, como son la EFTA, la asociación que pivotaba el Reino Unido, pero también Portugal. Hubo incluso un fondo de ayuda al desarrollo llamado el Fondo Portugal. Luego estaban las comunidades europeas. Y luego está el Comecon, en el ámbito de la Europa Oriental. Son 3 modelos distintos. El Comecon, como el Pacto de Varsovia, acabaron sucumbiendo en el año 89 y en el año 91, con la desaparición primero del Berlín Oriental, es decir, la caída del muro de Berlín, y luego con la integración en el año 90 de las 2 Alemanias y la caída del 25 de diciembre del año 91 de la propia Unión Soviética, con países como Estonia, Letonia y Lituania, los 3 países bálticos, que se incorporarán en el año 2004 a la Unión Europea. La EFTA fue desmembrándose poco a poco. En el año 73 entraría Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que venían de la EFTA, al proyecto comunitario. Curiosamente, después de la desaparición del general de Gaulle de la presidencia de Francia. Pero los franceses tenían razones profundas para tener esa dualidad de amor-odio a los británicos que se ha visto posteriormente. Cuando uno está en un club con unas normas, uno debe de asumir que esas normas son para cumplirlas, y evidentemente no puede hacer cherry picking, es decir, cuando bueno, pues por ejemplo, algo más cercano, las fiestas de Bilbao, hasta náusea. Es que quiero tener una chosna en el Arenal, en el pleno centro de Bilbao, para esa semanita, la semana más importante de fiestas de Bilbao. Pero a mí no me llames para el Olenchero, no me llames para carnavales, no me llames para el resto de fiestas a lo largo del año, que yo no voy a participar, ni de la bajada de carnaval, ni de nada. Pero, a mí, ponme en lugar preferente, y a esos que dinamizan las fiestas a lo largo de todo el año, que hacen navidades, que hacen Semanas Santas, es decir, carnavales y otras cosas, y lo de más allá y lo de otro, esos me los quitas de en medio, porque son perdedores, son losers, que son perroflautas y no merecen el mejor tratamiento, porque para eso el concepto es ese. El concepto es alguien que participa en todo, digamos que es un cumplidor de las normas, en este caso no escritas, respecto a ese elemento más cercano y más popular, como puedan ser la Semana Grande, la Estenausia. En el caso británico, querían participar del gordo, de lo importante, de lo más vistoso, pero no querían de lo más pedestre, o de cosas que estaban en contra de su tradición milenaria, pero que habían aceptado conceptualmente, y luego fue negociado con ellos también, porque esto dio mucho lugar a muchas frases grandilocuentes, como que la Unión Europea era como la Unión Soviética, cosas tan gruesas como eso, teniendo en cuenta que, como digo, en los años 50 y 60 hubo 3 modelos. La EFTA, de libre comercio, y ya está. Las comunidades europeas tratando de hacer una integración, en primer lugar por la paz, y luego por la economía, y después por la política. Y luego estaba el modelo del Pacto de Varsovia, del Comecon, de un sistema que, bueno, es difícil de definir. Es decir, que era completamente distinto los 3 ámbitos. Y de los 3 ámbitos, el único que sobrevivió fue el de las comunidades europeas, el de la Unión Europea, que acabó integrando en su seno
y profundizando en su estructura, tanto a la EFTA, por un lado, como a parte del Comecon, por el otro, dentro del marco de la gran familia europea, de las comunidades europeas transmitidas a la Unión Europea en el Tratado de Maastricht del año 1993. Esa es la idea de la que los británicos no pueden llamarse a engaño cuando deciden en 23 de junio del 2016, en aquel referéndum en el que hubo demasiadas mentiras y en el que habría que hacer una reflexión, que es el hecho de que, por un lado, los europeos, los europeístas, ya sea de Europa o del Reino Unido, no hicieron profesión de fe con datos de lo que significaba la permanencia y la pertenencia a la Unión Europea. Recordemos que 2 años después del ingreso en la Unión Europea de Reino Unido, es decir, entran en el 73, en el 75 ya hubo un referéndum de salida de la Unión Europea, de las comunidades europeas, que evidentemente ganó el Remain, pero luego el 23 de junio de 2016 venció el Leave. Venció el Remain en Londres, venció el Remain en Irlanda del Norte, venció el Remain en Gibraltar y venció el Remain en Escocia. Cosa que sirvió de cero porque, curiosamente, 2 años antes, en 2014, los escoceses votaron en referéndum la independencia o no de su país, de su nación, y les dijeron: oye, si votáis independencia, igual os vais en la Unión Europea. Y 2 años después les forzaron a irse de la Unión Europea, a pesar de haber votado quedarse en el Reino Unido y no la independencia de Escocia. Es decir, un timo en toda regla. El 23 de junio del 2016, ante el estupor general, los británicos decidieron abandonar la Unión Europea. ¿A qué se debía esta ruptura inédita y cómo organizar este divorcio? ¿Cuál sería la nueva relación con el Reino Unido? Como digo, por un lado, los anti-europeos, digamos que tuvieron el campo libre, no había nadie que les replicara. Y es curioso porque otro libro que está contado también en este canal, referente al tema del Brexit, reflexionaba en torno a la idea de fondo de que los Brexiters, los del Brexit, tenían la idea de confrontación, pero siempre con la idea de no ganar, pero siempre tener un elemento de argumentación, un agarre para justificar otras cosas, pero como un elemento de ay, porque esto es que malo, si nos vamos, pero un poco como ese jugador de fútbol que está siempre queriendo tener un mayor contrato, más dinero, más lo otro y lo más allá, y amenaza con irse a otro equipo o al eterno rival, pero finalmente sigue jugando o no jugando, pero sigue teniendo la ficha en ese club, pero con una marea que no rebasa el muro. Una marea que siempre se queda salpicando la pared, pero ni la derriba, ni... Pero se dieron con las bruces de que el 23 de junio de 2016 el esfuerzo había sido tan grande y enfrente no había habido ningún contrapeso, que acabaron derribando el muro y acabaron por pensar: ¿y ahora qué? Hemos conseguido el Brexit, pero ¿qué significa Brexit? Luego dijeron: Brexit means Brexit. El Brexit significa Brexit. O sea, papá pitufo es papá pitufo. ¿Quién es? No, da igual. Tautología. Y por eso se encontraron con la situación de tener que negociar la salida y luego qué relación van a tener con la Unión Europea. Y eso sí está en buena medida explicado en este libro de Michel Barnier, el diario, no secreto, pero diario respecto a esta relación, la salida entre el año 2016 y el 2020. De la mano de Michel Barnier, negociador en jefe del Brexit por parte de la Unión Europea, este libro permitirá al lector, por primera vez, situarse en el corazón de una negociación compleja e histórica de 1600 días, introducirse entre las bambalinas de un teatro diplomático en el que se alternan sin cesar consensos y crispaciones, esperanzas y dudas, transparencia y engaños, para al final llegar a un esperado acuerdo que modificará para siempre la configuración de Europa. Un documento histórico excepcional, un testimonio de primera mano sobre el reverso del Brexit, sobre Europa y sobre quienes la constituyen. Y también, sobre todo, con la idea
de los británicos, o por lo menos de algunos británicos, los Brexiters, los del Leave, que tenían de la Unión Europea como digamos que un enano que se dejaba manosear y manipular y mangonear, digamos que como si fuera alguien que no tuviera ni conocimiento ni idea y que era una nimiedad. Los británicos son imperios, son una maravilla, son alguien relevante en el mundo y que todo el mundo les va a hacer caso porque son gente poderosa y gente con dinero y con la City y con todo maravilloso, y que como tienen el poder, pues en la negociación pueden ir y juguetear y por ejemplo, pues llegar a un acuerdo con la Unión Europea, el primer acuerdo de retirada, aquel que votaría Theresa May en aquellos días de las votaciones decisivas en el Parlamento británico. Pero como lo votaron en contra, votaron en contra por dos posiciones. Primero, los que querían un Brexit mucho más duro, ¿eh? Y luego los que exigían el Remain, hasta el punto que en algún momento por parte de Guy Verhofstadt se les diría: oye, si queréis mucho la Unión, votad sí a este acuerdo, no os toquéis. Si habéis votado en general, vosotros no, pero en general el pueblo británico se supone que ha votado a favor del Brexit y hay que hacerlo, salvo que hagáis una revocación de la salida en el artículo 50 o hagáis un segundo referéndum o unas elecciones y pase algo para que. Pero claro, es que también estaba Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista, que era un Brexiter a lo tonto y a lo loco, a pesar de que fueron los laboristas los que entraron junto con los conservadores en los años 70 en las comunidades europeas. Pero bueno, hay que se destruye la memoria histórica de Harold Macmillan, de Edward Heath, de muchos primeros ministros británicos de los años 50, 60 y 70, todo lo que hay antes de Margaret Thatcher. Y una Margaret Thatcher que curiosamente era muy europeísta, no era euroescéptica. Pero bueno, la memoria es de cambiar las cosas para encajarlas, un poco como aquella victoria en Cartagena de Indias, que la memoria colectiva desapareció para alegría del general Vernon y de desgracia de Blas de Lezo. Pero la historia es como es. Esta gente creyó que podía ganar el futuro con el Brexit, y el Brexit les ha revelado la destrucción completa. Y añadido vino la pandemia, que ha agravado todas estas circunstancias. Todavía no han visto todo lo que producirá el Brexit. Ellos son los responsables de su futuro y creyeron que debían de tomarlo en sus manos, porque compartirlo con los europeos era una tiranía de los mandarines de Bruselas. Bueno, pues aquí está la negociación de este Michel Barnier, que fue ministro de Asuntos Exteriores de 2004-2005, ministro de Agricultura de 2007 a 2009, comisario europeo de Política Regional del año 99 al 2004, eurodiputado por la Unión de la Mayoría Presidencial del 2009 al 2010, comisario europeo del Mercado Interior y Servicios del 2010 al 2014 y desde julio del 2016 negociador en jefe de la Unión Europea para el Brexit. Este Michel Barnier, que nos representó a todos en esa negociación con los británicos, que en el fondo fueron los que decidieron salirse, y eran ellos los que tenían que poner la carne en el asador. La Unión Europea debía de ser simplemente un notario que hiciera la recepción de todo aquello, de acordar lo que los británicos debían al conjunto del club del que se salían. Es curioso porque los británicos saben mucho de clubes de asueto, como el club aquel en el que estaba el hermano de Sherlock Holmes, ¿no? O el club en el que estaba Phileas Fogg en el club reformista, en aquella novela de Julio Verne. Es curioso, Julio Verne, francés, bretón, y hablando sobre una situación británica, como era aquel club reformista, el señor Phileas Fogg
Eh, las cosas que tiene la historia y la literatura intermezclándose. Pues tenían que ser ellos los que pusieran encima de la mesa qué era lo que querían para poder marcharse, cumplir con las obligaciones y después hacer un acuerdo, porque están al otro lado del canal. Ellos llaman el canal inglés, el canal de la Mancha. Y ahí han venido todas las circunstancias y para entender el presente y el futuro hay que entender el pasado y por eso es importante para todo aquel que le importe el tema del Brexit, para todo aquel que esté interesado y que haya escuchado, seguro que han escuchado muchísimas cosas, pues para poner en contexto o para empezar a encajar las piezas es imprescindible leer este libro, que no es un diario secreto, porque evidentemente si fuera un diario secreto vendrían las amenazas, vendrían las coacciones, vendrían las formas de chantaje de fondo, que seguro que se dijeron, sobre todo por parte británica, de cosas que pudieran pasar o que pudieran hacer, hasta dónde pudieran llevar todo aquello. Pero dejando de lado esa negociación de diplomacia dura, o, bueno, pues este libro, que es diplomacia pública, pero que en aquel momento era en despachos, pues se entiende fácil, es de discreción en aquel momento y de digresión en este momento, y que expone esa forma de entender la negociación de los británicos y de los europeos, y seguro que a mucha gente le cambiaría la percepción del asunto del Brexit si tuviera la ocasión de acercarse a este libro. Y eso es lo que sugiero, que la gente se acerque a leer esta exposición clara, nítida, equilibrada de Michel Barnier, de El diario del Brexit. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, Betty Gelpiano.